Ok, hermanos, ¿cómo están? Eh, Me alegro que estén bien, ¿verdad? Nuestro Padre ha sido bueno con nosotros de podernos permitir estar aquí. Sabemos que en esta semana que ha pasado muchas personas posibles murieron o otras tuvieron accidentes, tantas cosas malas que pueden pasarnos en nuestra vida diaria, ¿no? Aún que estamos en estos pueblos pequeños, pero en ciudades grandes, pues la gente no sabe cuando sale a la calle qué les puede pasar, ¿no? Así que para nosotros es un privilegio ver que nuestro Padre nos ha traído hasta aquí, nos ha dado eh, el conocimiento de su palabra, nos ha permitido tener los años que tenemos, ¿verdad? Y lo más grande que Él desea realmente es salvarnos, ¿verdad? Llevarnos al cielo para que podamos gozar con Él por toda la eternidad. En esta mañana vamos a estar estudiando un tema que mi intención es que podamos entender estos detalles para que podamos comprender mejor lo que nuestro Padre desea de nosotros y que lo podamos conocer a Él, ya que la vida eterna consiste en que nosotros lo podamos conocer a Él. Ahí es donde la verdad más grande de la Biblia es que Él desea, Él desea reflejar en nosotros, como decía en la oración, el carácter de su Hijo. Y por eso el carácter de Él es lo que más nos debe interesar, para que podamos nosotros representarlo a Él y reflejarlo. Si yo tengo una idea distinta de lo que Él es, entonces yo no voy a poder reflejar eso, ¿verdad? Vamos a ver que vamos a estar estudiando el estudio del Espíritu, Profecía y la Biblia, porque este debe ser nuestra base para el estudio. Vamos a ver primero aquí unos citas del Espíritu de Profecía acerca de el carácter de Él. Dice aquí en Evento de los Últimos Días, página 172, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. O sea, el último mensaje que Dios quiere que se presente al mundo va a ser una revelación de su carácter de amor. Para que la gente pueda ver en nosotros la diferencia que hay entre el carácter de Dios y el carácter de Satanás. Eso es lo que Él espera para poder que todo esto termine. En el Calvario se mostró el verdadero carácter de Satanás a los mundos no caídos y a los ángeles, y allí todos salieron de ese engaño en que estaban metidos. Allí lo vieron cómo Satanás mató al Hijo de Dios, influyendo en las mentes de todos estos que estuvieron involucrados. Y todos salieron de ese engaño en que estaban hasta ese momento. Todavía hasta ese momento muchos tenían dudas acerca del carácter de Dios. Pero allí se aclaró. Al final Él va a usar la misma forma, que el mundo entero pueda ver la diferencia entre el carácter de Dios y el carácter de Satanás. ¿Y cómo lo va a lograr? Con los 144,000. Ellos van a reflejar en su propia vida, dice que van a descender con rostros iluminados. Es más, cuando usted los ve en la calle, van a mostrar eso, con los rostros iluminados. Cuando la gente los vea, ellos van a ver el carácter de Dios reflejado en estas personas. Y por otro lado, los que los van a andar persiguiendo y matando a los fieles, van a representar a Satanás, así como en la cruz. Y Satanás va a quedar expuesto. La gente va a decidir de qué lado quiere estar. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos conocer el carácter del Padre para poderlo reflejar
y ser parte de ese grupo que Él quiere, que presente estos mensajes finales al mundo. Hay muchas citas aquí, yo no voy a presentar algunas porque obviamente estos temas son bien, no se pueden cubrir en un solo día, ¿verdad? Pero en un resumen vamos a presentar algunas de estas citas. Otra cita dice, Dios exige que sus hijos sean perfectos, su ley es una copia de su carácter y es la norma de todo carácter. La vida de Yeshua sobre la tierra fue una perfecta expresión de la ley de Dios, y cuando los que pretenden ser hijos de Dios llegan a ser semejantes a Yeshua en carácter, serán obedientes a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces la ley es un reflejo del carácter de Dios. Él vino a cumplir como Él nos mostró, y si nosotros realmente queremos ser como Él, obviamente vamos a guardar la ley en el sentido que Él la vino a mostrar, no solamente en el sentido de las acciones, sino en el sentido de lo que pensamos, en la mente, en el sentido espiritual, porque la ley es espiritual. Esa cita se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro. De paso, ese libro es muy tremendo. Si lo pudiéramos empezar a leer, allí explica todas las parábolas y todo lo que nuestro Salvador dijo mientras estuvo aquí en la tierra. Habla de la redención, es de la redención del hombre. Exacto. Todo lo que él dijo allí se expande y se explica las parábolas y todo lo que hizo. Es un libro muy, muy hermoso y muy que pudiéramos leerlo, ¿no? Otra cita aquí dice, todas las cosas deben ser vistas a la luz del ejemplo de Yeshua. Él es la verdad. Él es la verdadera luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. O sea, todas las cosas que nosotros analizamos en la Biblia deben ser vistas a la luz del ejemplo que Él nos dio. Entonces se encuentra Testimonio para los Ministros, página 426, y la norma del Señor es la perfección de carácter. O sea, Él nos vino a dar la forma como es el Padre, así como leyó el hermano en la lectura bíblica. Y Felipe, después de 3 años, Él les había mostrado ya todo, cómo era el Padre, y Él le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros. Posiblemente nosotros tenemos ya 20 o más años y todavía no lo conocemos, pero Felipe, allí cuando le pregunta eso, pues él no sabía realmente, quería conocer al Padre, pero él le dice, mira, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Posible, en la apariencia hay una pequeña diferencia, pero en el carácter más que nada, no había ninguna diferencia, porque el Hijo estaba trabajando y mostrando al mundo, dice, al Padre, estaban reconciliando consigo mismo al Padre para mostrarlo a nosotros, ¿no? Y pudiéramos conocerlo. Vamos a leer esta última cita aquí, de esta parte. Dice, este carácter fue revelado por la vida de Yeshua, para que pudiera condenar al pecado con su propio ejemplo en la carne. Tomó sobre sí la semejanza de la carne de pecado, constantemente contempló el carácter de Dios, constantemente reveló ese carácter al mundo, y Él desea que sus seguidores revelen en su vida ese mismo carácter. O sea, si queremos realmente saber cómo Dios quiere que nosotros seamos, tenemos que estudiar la vida de Él, porque ahí está el ejemplo a seguir. La gloria de Él es su carácter. Dice, la gloria y el carácter que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Para que el mundo pueda conocer que tú me enviaste. ¿Ok? Juan 17, 22 y 23. La bondad, la humildad, la mansedumbre y el amor son los atributos del carácter de Yeshua. Si tenéis el espíritu de Yeshua, vuestro carácter se modelará a semejanza del suyo. ¿Okay? Entonces, vemos aquí que somos llamados entonces a reflejar ese carácter, porque así es nuestro Padre Celestial. Él no nos pide algo que Él no hará o que Él lo hace de forma diferente. Él
mostró cómo es Él en la vida del Hijo, especialmente en las escenas finales de su muerte. Y ahí mostró al mundo y al universo el verdadero carácter del Dios en contra de lo que Satanás le había hecho creer a la gente antes de que Él viniera, que lo había presentado como un Dios tirano, estricto, que nada más anda viendo que la gente haga algo malo para castigar, que dice, lo presentó como el autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Pero Yeshua vino a tirar por tierra ese engaño, dice ahí a todas las gentes. Así que todo lo que dice que el hombre necesita saber o puede saber acerca de Dios ha sido revelado en la vida y el carácter de su Hijo. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces vemos aquí que en todas estas citas, y hay muchísimas otras que hablan de que el Hijo es la representación más perfecta del Padre, vino a mostrar cómo es el Padre para que nosotros pudiéramos salir del engaño de Satanás que los había tenido por tanto tiempo y así pudiéramos saber cómo es el Padre en realidad. Cuando Yeshua estuvo aquí, los fariseos y todos estos tramaron matarle, ¿verdad? Y entonces ellos no podían concebir a este Hijo de Dios que tenía un carácter diferente al que ellos tenían del Dios que ellos conocían. Así que no podían acoplarse a sus enseñanzas y querían matarlo. Pero ¿qué les dice Yeshua? Miren esta cita, dice, Herodes y las autoridades malvadas mataron al justo, pero Yeshua nunca mató a nadie y podemos atribuir el espíritu de la persecución a su origen, Satanás. Él es un engañador, un mentiroso, un asesino y un acusador de los hermanos. Le encanta ver la misma miseria humana. Él se regocija en la angustia y al contemplar las crueles persecuciones de quienes obedecen a Dios según los dictados de sus propias conciencias, podemos saber que este es el misterio de la iniquidad. Eso se encuentra en manuscrito 62, párrafo 64, 1886. Entonces nos dice claramente que Yeshua en su carácter mostró que Él, dice ahí claramente, Él no mató a nadie. Y no se está refiriendo solo cuando Él vino a la tierra, sino en el pasado, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como hemos leído de Hebreos 13:8. Así que si Él no mató a nadie, ni cuando estuvo aquí en la tierra, ni en el cielo, ni antes de venir, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y Dios no se contradice. Entonces vamos a ver cómo es que podemos entender estos textos del Antiguo Testamento, porque si Él no se contradice, Él es el mismo ayer, hoy por los siglos, y se dice que Él no mató a nadie, entonces obviamente que tiene que haber una explicación, porque no puede concordar una cosa con la otra. Y por eso vamos a ir en algunos detalles para que podamos entender mejor, un poquito profundo algunos de los detalles, porque la Biblia es un libro muy especial. La Biblia no es igual a un libro común. Cuando usted le da un libro común a una persona, todos llegan a la misma conclusión. Si es de matemáticas o historia, lo que sea. Pero con la Biblia no es así porque es la palabra de Dios infinito. Entonces dice que tenemos que discernirla espiritualmente. ¿Ok? La Biblia no se discierne así directamente porque muchas veces cuando leemos algo no es exactamente lo que estamos leyendo, sino que para poder entender, especialmente cuando eso contradice lo que ya conocemos, entonces tenemos que investigar más profundo. Y sabemos que la Biblia ha sido afectada ¿por quiénes? Primero por los traductores. Y a veces
por la forma como se interpreta, por no seguir, vamos a decir, ciertos principios que hay para escudriñarla, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos de esto para que podamos ver aquí rápidamente. Todo esto lo estamos haciendo de una forma en resumen. Antes de eso quisiera presentar aquí el hermano de White en el libro Testimonios para los Ministros, en el capítulo 3. Ella dice lo siguiente, si ustedes tienen chance en la casa, léanlo todo, porque se llama Las Sagradas Escrituras, y dice, ¿cómo escudriñaremos las Escrituras? ¿Cómo debemos escudriñar las Escrituras a fin de entender lo que enseñan? Entonces ella ahí da unas pautas muy interesantes, muy importantes que podamos entenderlas, y dice, debemos abordar la investigación de la palabra de Dios con corazón contrito, espíritu de oración y disposición a ser enseñados. No hemos de pensar como los judíos que nuestras propias ideas y opiniones son infalibles, ni como los papistas, que ciertos individuos son los únicos guardianes de la verdad y el conocimiento y que los hombres no tienen derecho a investigar la Escritura por sí mismos, sino que deben aceptar las explicaciones dadas por los padres de la Iglesia. Y eso es muy común entre los católicos, ¿verdad? Ellos creen ciegamente en lo que dicen los ministros de los curas, porque piensan que son la autoridad máxima. Entonces, nosotros debemos tener esto consciente, ¿verdad? Que no debemos estudiar la Biblia, dice, con el propósito de sostener nuestras opiniones preconcebidas, sino con el único objeto de aprender lo que Dios ha dicho. Algunos han temido que si admiten haberse equivocado en un solo punto siquiera, otras mentes se verían inducidas a dudar de toda la teoría de la verdad. Por lo tanto, han creído que no debiera permitirse la investigación, que esta tendería a la disensión y a la desunión. Pero si tal ha de ser el resultado de la investigación, cuanto antes venga, tanto mejor. Miren lo que está diciendo ella. En ningún momento nos debe evitar esto, que nosotros investiguemos la palabra, porque de eso depende la vida eterna de nosotros, si tenemos la verdad o no la tenemos. Esto está en el Testimonio de los Ministros, el capítulo 3. Dice, no podemos sostener que ninguna posición, una vez adoptada, ninguna idea, una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. Hay solamente uno que es infalible, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de las Escrituras, muchos, en lugar de preguntar, ¿es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Preguntan, ¿quién la sostiene? Y a menos que venga precisamente por el medio que a ellos les agrada, no la aceptan. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas que no quieren examinar la evidencia bíblica con el deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse meramente a causa de sus prejuicios. El Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos, nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección, mientras pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio esperábamos que vendría la luz. Dios quiere que recibamos la verdad por sus propios méritos, porque es la verdad. La Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres, por largo que sea el tiempo que las tuvieron como verdaderas. ¿Okay? Si ustedes tienen chance, lean todo el capítulo ese, el capítulo 3, Testimonios para los Ministros. Dice, debemos permitir que la Biblia sea su propio expositor. Los que no han tenido el hábito de estudiar la Biblia por sí mismos o de pesar la evidencia, tienen confianza en los hombres prominentes y aceptan las decisiones que ellos hacen, y así muchos rechazan precisamente los mensajes que Dios envía a su pueblo, si esos hermanos prominentes no los aceptan.
Nadie debe entender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. La verdad permanecerá, la verdad es eterna. Y el conflicto con el error solo manifestará la fortaleza de esa verdad. Por eso la verdad resiste la prueba de la investigación. Si usted quiere darse cuenta de algo, investigue. Pues si es mentira, eso se va a venir abajo, porque si es la mentira. ¿Okay? Cuando investigamos algo, cuando la policía investiga una verdad y alguien está diciendo mentiras, rápidamente lo van a encontrar que está diciendo mentira, porque la mentira no se puede sostener apenas usted la empieza a investigar. Bueno, aquí está largo este capítulo, vamos a pasar en adelante y vamos a ver este detalle acá. El último dice, debemos cuidarnos de albergar el espíritu que dominó a los judíos. No querían aprender de Yeshua, porque su explicación de las Escrituras no estaba de acuerdo con las ideas de ellos. Por lo tanto, lo espiaban en su camino, acechándolo y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. No traigamos sobre nosotros la terrible denuncia de las palabras del Salvador. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se la impedisteis. Así que vemos que la Biblia tiene muchos detalles donde algunas veces se habla en una forma simbólica, otras veces en una forma figurativa. Vemos ahí cuando Yeshua le habla de la levadura de los fariseos, y los discípulos pensaban que estaban hablando del pan, cuando él estaba hablando de las enseñanzas de ellos, que él decía, cuidaos de la levadura de los fariseos. Cuando Nicodemo le dijo, mira, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Qué le dijo Nicodemo? ¿Cómo va a entrar el hombre otra vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Verdad? Cuando la mujer samaritana le dijo, te daré agua viva, ella pensó, oh, ¿será que él tiene un agua viva que ya no me va a dar sed? Así que ella quería de esa agua para no tener que ir a sacarla, ¿no? No entendiendo el contexto de lo que él estaba hablando. Y así pues, podemos encontrar una lista larga de estos incidentes. Entonces, lo que queremos señalar aquí que los judíos, por ejemplo, tenían ideas equivocadas de Dios y lo habían venido trayendo desde mucho tiempo atrás. Por eso cuando vieron a un ciego, los discípulos le preguntaron al maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque ellos pensaban, era la idea de ellos en general, que Dios era el que causaba estos castigos a la gente que quebrantaba su ley. Y tenían esa idea de que Dios era el que los andaba vigilando para que cualquier cosa que hicieran, Él les daba un castigo. Y así que si usted tenía una dolencia física, ellos pensaban, este tipo ha pecado, así como Job, como los amigos de Job, porque era la misma idea, eso venía desde atrás, ¿verdad? Que ellos pensaban que todo lo que le pasaba a la gente malo era porque Dios se los estaba mandando, ¿no? Aquí vemos este versículo interesante, dice en Juan 16, 2 y 3, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, dice, ¿por qué? Porque no conocen al Padre ni a mí, ni al Hijo. Cuando nosotros somos perseguidos, todos estos que nos van a entregar, ellos van a pensar que están sirviendo a Dios, porque dice, Dios causó esto en el pasado y así mismo también ahora. Así que estamos haciendo algo bueno para Él. Vamos a entregarlos para que los maten.
Pero ¿qué dice ahí? Están haciendo esto porque no conocen al Padre ni a mí, dice el Hijo. Vamos a estudiar un poquito acerca del diluvio para que podamos entender algunos detalles aquí. Saben, desde 1897, esta idea que en este momento ya tiene, yo desde el 2018 estamos estudiando este tema, porque no somos nosotros solamente, sino son mucha gente que tiene este movimiento que trata del carácter de Dios, carácter verdadero del Padre, y esto no es nuevo. Desde 1897 había un pastor que se llamaba George Fifield. Mire lo que él escribió allí, era promotor del mensaje de 1888, y él dijo esto en 1897. No es que Dios sentado en un trono alto le haya dicho a la humanidad, haz esto y aquello y te dejaré vivir, pero si haces lo contrario, te mataré. Dice él, Dios no mata, Él es la fuente de la vida. Eso está en el boletín de la Conferencia General, 19 de febrero de 1897. Pero a través de las décadas, este conocimiento se perdió, así como lo de la Trinidad, que ellos no creían en la Trinidad. Pero como Satanás obviamente quiere engañar al pueblo elegido, ha metido muchas cosas, y lo que a él más le interesa es que nosotros no podamos entender el carácter de Dios, porque eso es lo que más influye en nosotros para no querer saber de Dios. Por eso tuvo éxito con los ángeles en el cielo, tuvo éxito con Adán y Eva, y con todo el mundo en este momento, o sea, la mayoría, ¿no? Podemos decir, como esto de la Trinidad, este tema del carácter de Dios, Él ha engañado al mundo entero, y a veces se van a otro extremo del universalismo, donde la gente piensa que nadie de los malos va a vivir y que todos van a ser salvos, pero en esto del movimiento del carácter de Dios, obviamente no es eso lo que estamos diciendo, sino que cómo va a suceder, cómo es que el pecador muere. Eso es, aquí vemos que como cualquier cualquier otro doctrina bíblica, debemos adherirnos al método bíblico de interpretación. La hermana White nos aconseja que pudiéramos considerar los 14 puntos de interpretación bíblica que enseñó William Miller. Eso ya lo escribió. Y en el número 4, de esos eran 14 puntos que Miller, bueno, la historia de Miller es un poco larga, pero él estaba desanimado con los pastores y la Biblia, porque decía una cosa aquí y se contradecía acá. Y él dice, no, yo no puedo creer en eso. Pero cuando él vio que los ingleses fueron derrotados por los Estados Unidos, que era un ejército bien débil, él dice, no, Dios es que está en control y yo debo confiar en Él, aunque esta Biblia se me hace que tiene muchas cosas que se contradicen. Y entonces él ideó un plan y se puso a estudiar la Biblia de una forma especial. 2 años le tomó estudiar la Biblia, fue versículo por versículo, analizando cada detalle para poder, porque él dice, Dios no se contradice, lo que nos contradecimos somos nosotros por no entender bien lo que se está presentando, ¿no? Así que en ese regla número 4 él dice, para entender la doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea conocer. Entonces deje que cada palabra tenga su influencia apropiada. Y si puede formar su teoría sin contradicción, no puede estar en el error. Ahí él muestra Isaías 28, Proverbios 19 y todo esto. O sea, la idea es esta. Si estamos estudiando este tema, debemos poner todas las citas que hablan del tema, no solamente las que van a favor mío, sino las que están en contra. Y cuando las analizamos, palabra por palabra,
Algunas veces vamos a tener que ir a los idiomas originales porque los traductores han hecho un pésimo trabajo muchas veces y la única forma en estos casos es de que podamos ir al original y ver qué significaba esa palabra realmente, todos los significados que tiene, porque para ir de un idioma a otro hay muchas cosas que no son iguales y por eso debemos tener ese cuidado pues de poder, para investigarlo bien tenemos que ir al original, ¿no? Por ejemplo, las escrituras dicen cómo se debe, nos dicen 243 veces versículo, ¿verdad? Que Dios destruye, ¿verdad? Pero hay un principio en las Escrituras que nos dice que Dios hace algo que Él de mala gana permite. Cuando en el lenguaje bíblico se le atribuye a Dios lo que Él permite. El comentario bíblico adventista lo explica bien tremendamente aquí, hablando de Ezequiel 20:25. Ezequiel 20:25 dice así: y hasta llegué a imponerles leyes que no eran buenas y mandamientos con los cuales no podían encontrar la vida. O sea, está Dios hablando y Él dice que hasta llegué a imponerles leyes que no eran buenas y mandamientos con los cuales no podían encontrar la vida, imagínense. Entonces el comentario bíblico adventista dice, en la figura bíblica, muchos actos se atribuyen a Dios, no con la idea de que Él realmente las realiza, sino desde el punto de vista de que en su omnipotencia y omnisciencia, Él no los impide. Una comprensión de este principio ayuda a explicar muchas declaraciones aparentemente contradictorias. Eso está en el comentario bíblico adventista, volumen 4, página 647. Cuando yo estudio la Biblia y veo todos estos versículos donde Yahvé mata, ¿no es cierto? Sí. Yo no lo entiendo. Según usted, no, yo no lo entiendo. Yo quiero que me explique solo uno, pero explíqueme con la Biblia. No de inventos los pioneros adventistas cometieron errores también, como el que citó usted. Entonces, yo quiero que me explique Éxodo 32, el becerro de oro, punto. Nada más. Explíqueme con la Biblia. El becerro de oro, explíqueme. Yo se lo puedo explicar, pero estamos en medio de esto aquí. Es que los hermanos están necesitando, es que usted dice que... Voy a hablar del principio que rige esto. Pero ¿por qué no quiere explicar? No, sí puedo explicarlo, hermano, pero es que... Escuche, hermano, es que yo no entiendo, por eso quiero que usted me explique. Explíqueme con la Biblia, solamente explíqueme el becerro, eso no lo entiendo. Bueno, léame el texto, léame el texto. Éxodo 32, ya usted no es un texto, son varios. Bueno, por eso en este momento no es el momento para eso, pero si quiere deme el resumen de lo que usted quiere que le explique y se lo voy a explicar, ¿no? Dele. ¿Cuándo me va a explicar? Los hermanos también necesitan saber. Bueno, por eso... Hermano, yo estoy poniendo aquí, si usted quiere, cuando yo termino aquí, nos quedamos un momentito y estudiamos ese tema, ¿está bien? Con la Biblia. Claro. Con la Biblia. Sí. Ahora, pero adelánteme en la opinión suya, solo adelante, no me explique todo. Por ejemplo, en el 32 dice, ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma. Eso. No, es que aquí hay un montón. Bueno, por eso, hermano, aquí estamos, ahorita yo le voy a contestar esto. Casualmente en estos temas, en estos versículos que tengo aquí, está incluido versículos parecidos para que usted pueda entender. O sea, y después analizamos el suyo, ¿no? ¿Ok? Entonces porque son lo mismo todos. Nos vamos a quedar que usted analice el capítulo, solo ese le pido. Después le voy a pedir que me explique los diluvios, porque nosotros no entendemos.
Y estoy Ok, hablando personalmente. está bien, hermano, está bien. Pero cuando termino aquí hacemos eso, ¿ok? Entonces, vemos aquí, vamos a analizar este ejemplo para que podamos ver, posible empieza a resolver el problemita. En este ejemplo de Saúl, en 1 Crónicas 10, 13 y 14 dice, Saúl murió por su rebelión, sino con que prevaricó contra Jehová, es decir, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa Dios lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Ok? Eso está en 1 Crónicas 10, 13 y 14, donde dice claramente que Saúl murió porque Dios lo mató. Dice, por esta causa Dios lo mató. ¿Verdad? Si nosotros ya se quedara ahí todo y no hubiera otros versículos que aclaren, podríamos terminar definitivamente creyendo que Dios es el que mató a Saúl, ¿no? Pero si nosotros vamos un poquito antes de eso, en el mismo capítulo, y en Samuel también, en 1 Samuel 31, 3 al 6, o en 1 Crónicas 10, 3 al 6, allí se narra lo que realmente sucedió. Cuando Saúl iba huyendo la batalla, los soldados filisteos ya lo venían alcanzando, entonces él le dice a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella porque no vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso. Entonces dice, entonces Saúl tomó su espada y se echó sobre ella, y cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, él también se echó sobre su espada y murió. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos quedamos que Dios lo mató y no leemos esto, ¿qué vamos a pensar? Que Dios mató a Saúl. Bueno, exacto, hermano, estoy explicando el concepto para que pueda usted entender. La Biblia dice que Dios lo mató directamente. Entonces, ¿qué pasa? Una comprensión de este principio de que Dios te dijo que hizo aquello que Él permite de mala gana ayuda a explicar muchas declaraciones que vamos a ver, no solamente estas, sino varias. Cuando se ponen juntas, ahora tenemos la visión bíblica que Dios mató a Saúl al permitirle de mala gana que se suicidara. O sea, Dios permite, Él no detuvo a Saúl para que se tirara sobre la espada, ¿verdad? Él lo permite porque Saúl se había separado de él, no quería saber de Dios, fue a buscar a la medium espiritista, entonces Dios lo deja. Dios permite. Pero eso es distinto a que Él lo mate directamente. Ese es el concepto que debemos entender. Si Dios hubiera querido que no se matara, obviamente aunque Él se te hubiera tirado, Dios le hubiera hecho algo para que Él no se muera, ¿no? Pero si una persona no quiere saber de Dios y quiere apartarse, alejarse de Él, Dios no tiene más remedio que dejarlo. Vamos a ver esto en muchos otros casos aquí. Veamos otro ejemplo, como en el mismo caso de Saúl, dice allí en Oseas 13:11. Te di un rey en mi ira y lo quité en mi furor. Está hablando de Saúl y Dios está diciendo eso. Te di un rey en mi ira y lo quité en mi furor. Entonces, aquí nuevamente tenemos la declaración clara que Dios quitó, o sea que lo mató al rey Saúl en su ira. Sin embargo, ya sabemos que Saúl se suicidó, por lo que debemos aplicar el principio de que a veces se dice que Dios hace lo que Él permite de mala gana. Él no quiere que eso suceda, pero si la persona no quiere hacer caso de que se acerque a Él y se arrepienta, obviamente Dios tiene que dejarlo de mala gana para que le ocurra lo que esta persona quiere, que de estar separado de Él. Así que la ira y el furor de Dios realmente ya sabemos que no es que Él se enoje igual que nosotros, pero la ira de Él es cuando Él deja al pecador para que reciba lo que desea y las consecuencias que eso conlleva. Cuando los israelitas querían carne en el desierto, dice que
la ira también de Dios se encendió y entonces les dio la carne, les dio para que se tragaran por todas partes y hasta se murieron muchísimo por la hartura de carne que se dieron, ¿no? Entonces en su ira realmente es Dios dejándonos, dándonos lo que el hombre natural quiere y dejando que lleve las consecuencias por esa decisión. Por eso el apóstol Pablo también aquí en Romanos 1, 18, 24, 26, él dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas. No es que Dios los está llevando para que hagan esas pasiones vergonzosas, sino que los deja. La ira de Él es esa, dejar al pecador. Es el dolor que Él siente realmente en dejar al pecador que coseche las consecuencias de su elección. Ahora Ellen G. White, ella también explica esto en Patriarcas y Profetas, página 739. Cuando ella está hablando en Samuel, 2 Samuel 12, 11 al 12, que dice que Dios levantaría el mal contra David, y ella dice, no es que Dios haya incitado a estos actos de maldad, sino que a causa del pecado de David, él no ejerció su poder para evitarlos. ¿Ok? Patriarcas y Profetas, página 739. La versión en inglés, porque todo esto es de inglés, yo lo he traducido al español, pero allí ella dice, no es que Dios haya incitado estos actos de maldad, sino que a causa del pecado de David, él no ejerció su poder para evitarlos. O sea, está hablando de 2 Samuel 12, 11 y 12. Donde él dice ahí, yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa, ante tus ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo, y a pleno sol del sol se acostarán con ellas. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré en plena luz del día y en presencia de todos los israelitas. O sea, está diciendo como que yo voy a hacer eso. Pero obviamente si entendemos el principio de que Dios permite lo que se le acusa a él o se le habla en la forma como que él lo hace, él solo lo está permitiendo porque la misma persona no quiere saber de él, se ha apartado de él, está en rebelión contra él y él no puede seguirlo protegiendo porque iría en contra de sus mismos principios de libre albedrío que le ha dado a la persona. Dios no puede seguir protegiendo a alguien que no quiere ser protegido. Otro ejemplo es en número 21:6, donde dice que y Jehová envió al pueblo serpientes venenosas que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Cuando los hijos de Israel viajaban por el desierto, el Señor los protegió. Eso está Ellen G. White explicando. El Señor los protegió de las serpientes venenosas, pero llegó el momento en que debido a la transgresión, impenitencia y terquedad de Israel, el Señor quitó su poder restrictivo de estos reptiles y muchos del pueblo fueron mordidos y murieron. Entonces fue para la serpiente de bronce, cuando la serpiente de bronce fue levantada, para que todos los que miraran se arrepintieran. Esas serpientes habían estado allí todo el tiempo. No es que Dios las creó allí para hacerle daño a los israelitas ni nada. Estas versiones habían estado allí, pero el poder protector de Dios impedía que estas serpientes entraran al campamento. Hermano, y la muerte de los primogénitos en Egipto. Bueno, casualmente, miren, todo esto está en este mismo concepto y están aquí muchas que voy a estar mencionando. Así que vamos a ver todos estos asuntos porque la idea aquí es que cuando se usa ese lenguaje de que Dios hizo, si nosotros supiéramos el hebreo sería bien fácil para nosotros, pero como no, es más difícil. Pero
en el verbo, cada vez que Dios dice que hace algo, ese verbo está en una forma gramatical donde puede ser tomada en forma activa o pasiva, donde se puede tomar como que Él lo hace directamente o que Él permite que suceda. Entonces, depende del contexto, cómo tú vas a entenderlo, cómo tú lo vas a tomar, cuál de las dos. Hace poco conocimos a un judío allá en Boquete, y entonces yo le pregunté de estos textos y él me dice, sí, en hebreo es así. Los verbos puedes tomarlos así, en forma pasiva o activa, especialmente, y en este caso ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Hermano, pero el pueblo hebreo hablaban hebreo, hacían todo en hebreo. ¿Por qué Yahweh los desechó ese pueblo? Bueno, porque ellos se apartaron de la verdad. Pero es que ellos, porque usted está mencionando que la Biblia confiable es la Biblia hebreo. ¿Es cierto? Lo estoy diciendo que Pero las... ¿por qué si ellos hablaban hebreo, su idioma era eso, tampoco entendieron nada? Entonces, ellos escriben la Biblia. ¿Qué confianza tiene usted en eso? Es que a los que tienen la verdad, Dios, Satanás a eso es que se va a encargar de destruir y de llevar engañar por el ron camino. O sea, la iglesia adventista, por ejemplo, que la que Dios le reveló todas estas verdades, ¿cómo está ahorita? La iglesia adventista está en apostasía. Bueno, lo mismo sucedió con el pueblo judío, porque Satanás se va a concentrar en ese pueblo que Dios le ha dado cosas especiales para destruirlo y para engañarlo. Entonces, Entonces ya no podemos tener confianza en ninguna Biblia, sino solo en la hebrea. ¿Es lo que usted trata de decir? No está diciendo eso, hermano. no estoy diciendo eso, hermano. Estoy diciendo que cuando haya puntos de contradicción, que aparentemente algo no concuerda, debemos investigar más profundo. Y la única forma de poder llegar a lo más profundo es viendo esas palabras en especial que están causando el problema para poderlas entender. Y esas palabras especiales, ¿quién la interpretó? Esa que usted dice que hay palabras especiales. ¿Quién interpretó? ¿Quién es el intérprete de esas palabras especiales? Lo que sucede es que los traductores, ellos no eran personas iluminadas por Dios, ni eran tipos, ni cristianos eran, pues eran hasta ateos, la mayoría eran católicos. Todas estas versiones que tenemos son puros traductores católicos. Los hebreos era el pueblo de Dios. Bueno, claro, pero por eso hay una gran diferencia entre estas versiones y las versiones hebreas. Lo que quiero decir es que si el traductor está leyendo del manuscrito original en hebreo, por ejemplo, y ese verbo que estamos diciendo, que Dios mató, o que Dios destruyó, o que Dios mandó el diluvio, voy a raer esta gente vamos a ver ahorita, casualmente más adelantito, por eso vamos a ver estos detalles así para que ustedes puedan ver cómo al investigar más profundo nos damos cuenta de que, porque Dios no se puede contradecir, Él no puede decir aquí, mira, yo maté esta cosa, ahora viene el Hijo en el Nuevo Testamento y dice, mira, el carácter de Dios, el amor que Él mostró a la gente, dice, mira, así como yo soy, así es el Padre. Si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. O sea, eso no concuerda con un Dios que se enoja y que anda destruyendo gente. O sea, eso no puede haber relación. Entonces, por eso es que el Hijo es la manifestación más grande que tenemos de Dios, que ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir, no algo que no entendemos bien. Para poder ir allá, primero yo entiendo esto acá y luego voy a las historias del Antiguo Testamento, porque esto es lo que está claro. Lo otro no está claro y por eso hay que investigarlo. Pero aquí estamos viendo que, por ejemplo, Elena G. White, hablando aquí en la Review and Herald, 27 de julio de 1997, ella dice, Dios nunca obliga a un hombre a ofender y a perderse. Leemos que endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y que Faraón se negó a dejar a Israel. Dice ella, ¿fortaleció y confirmó Dios al rey en su destinación? No. Simplemente permitió que las semillas de la incredulidad produjeran su fruto. Y la semilla sembrada cuando se rechazó el primer milagro produjo una cosecha de infidelidad. Dios dejó al rey a las inclinaciones de su propio corazón.
Y está diciendo claramente, no que, aunque dice que Dios endureció el corazón, eso es el traductor que está poniendo eso. Pero cuando entendemos estos principios más profundos, él podía haber traducido de otra manera que diera la otra impresión correcta, pero como él creía eso, de que Dios es el que está haciendo la cosa, entonces el verbo se puede traducir de las dos formas. Pero hoy aquí el Espíritu de Profecía está diciendo, Dios no fue el que hizo eso, Dios no anda endureciendo el corazón de nadie. Él más bien quiere que la gente venga al arrepentimiento, que se arrepiente, que se salven. Pero si usted rechaza, el rey, Dios le muestra un milagro. El rey no lo acepta como de un Dios poderoso de arriba del cielo, sino que lo ve como alguien que se está oponiendo a él, que él se creía pues el Dios más grande de esta tierra. Entonces él no va a doblegarse, ¿verdad? Entonces él mismo se endurece cada día más, y a pesar de que se le sigue mostrando estas señales tan grandes, él se sigue endureciendo su corazón. Entonces por eso el NG White está explicando esto. Mira lo que dice aquí acerca de la destrucción de Dios. Dios no destruye a nadie. Todo aquel que es destruido se habrá destruido a sí mismo. Todo aquel que reprime las advertencias de la conciencia está sembrando las semillas de la incredulidad, y estas producirán una cosecha segura. Al rechazar la primera advertencia de Dios, el faraón de antaño sembró la semilla de la obstinación y cosechó obstinación. Dios no lo obligó a no creer. La semilla de la incredulidad que sembró produjo una cosecha de su clase. Así continuó su resistencia hasta que vio su tierra devastada, la figura fría y muerta de su primogénito, y el primogénito de todos los de su casa y de todas sus familias de su reino, hasta que las aguas del mar se cerraron sobre sus caballos y sus carros y sus hombres de guerra. Su historia es una terrible ilustración, oigan esto, de la verdad de las palabras de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Si los hombres se dieran cuenta de esto, tendrían cuidado de con qué semilla siembran. Palabras del Vida del Gran Maestro, página 84. ¿Okay? Aquí también ella sigue diciendo, Faraón tuvo su tiempo de siembra y también tuvo su tiempo de cosecha. Sembró resistencia y obstinación, sembró la semilla en la tierra. Dios no puso en funcionamiento ningún poder nuevo. Se dejó que la semilla brotara. Al hombre se le permitió actuar según su verdadero carácter. Una pregunta solamente, por favor. Cuando Dios viene en gran poder y gloria a la tierra, Sí. ¿a qué viene? Él viene a buscar a sus hijos. ¿Pero qué más va a hacer? Bueno, la primera, segunda vez, cada vez que viene, va a hacer justicia. La primera, porque eso va a estar fuera de sus hijos. ¿A qué viene Dios? Él viene a buscar a sus hijos. ¿Qué más? Y los que estén aquí, pues que no estén sin pecado, que no se hayan arrepentido, obviamente no pueden soportar su gloria, porque el pecado en ellos es la que les va a causar que no lo quieran ver. ¿Entiende? Si usted tiene pecado y Dios aparece aquí, vamos a morir todos. Su presencia física. Pero se habla de una, aparte de la primera venida, de esta segunda venida, viene otra. ¿A qué viene? Bueno, la tercera es después de los 1000 años, que es ¿Viene dos venidas o una venida? bueno, sabemos que la segunda después del milenio va a venir, pero la zona de Jerusalén va a venir aquí. Y entonces, Que dice el hermano es clara. Aquí viene, incluso viene la gloria del Padre conjuntamente con la gloria del Hijo. Al final de este tiempo, ella le pregunta a qué van a venir. Obviamente que, hermano, ya estamos hablando de eso, es lo mismo que estamos diciendo. Si usted tiene pecado en usted, al final, vamos a decir en el interrogatorio, vamos a decir que yo soy santa, ¿verdad? Y me fui. sí, O los santos se van. Ok. Viene otra parte en la cual están los malos, porque los malos no se van, los malos se quedan. sí, esos resucitan después de los 1000 años. Una lucha de Armagedón. Ujú. A ver, en Armagedón
Bueno, de paso, ellos van a estar aquí un buen tiempo porque van a armarse de la nada, van a tener que hacer carros de guerra y todo. Supuestamente van a armar un ejército para ir a pelear contra la ciudad. Van a ir para allá. Cuando ellos se van acercando, usted va a ver, que solamente eso está más adelante. Sí. Dios y el Padre y el Hijo se van a levantar. Ellos van a estar enfrente de Él. Todas esas armas se les van a caer. Cuando Dios les muestre, como en película, toda su vida y van a ver todo lo que Él hizo por ellos, para que ellos recuerden el carácter del Padre en tratar de salvarlos. ¿Qué dice la palabra cuando dice que Dios es consumidor? Es un Dios consumidor. Bueno, por eso ese fuego consumidor Fuego consumidor. no es un fuego que consume. Ningún fuego consumidor de los que vemos a Dios. ¿Cómo queda Satanás después de todo lo que ha hecho? O sea, ¿cómo queda Satanás? O sea, que yo lo veo en el punto de vista muy sencillamente. ¿Cómo queda Satanás con tanta injusticia que puede hacer en el mundo, inclusive con el Padre? Lo causó la muerte de una manera tan desgarradora, tan fea, tan descarnizadora. Y ha descarnizado a todos los demás seguidores de él. Nosotros mismos estamos sufriendo acá en la tierra Claro. tanta maldad, pero el Padre fue el que llevó tanto pecado encima. Entonces, ¿quién le hace justicia al Creador? Mire, Ellos, ¿cómo van a morir? ¿Van a morir o no van a morir los culpables? claro que van a morir, hermano. El pecado es la causa de la muerte. La paga del pecado es la muerte. Cuando ¿Dios el- lo va a matar o no lo va a matar? Dios no mata a nadie. No va a matar al diablo. Ellos van a morir por su propio pecado. El pecado dentro de ellos, así como murió el Hijo de Dios en la cruz. ¿Por qué cree que murió el Hijo de Dios en la cruz? Elena de White lo dice claramente. Se le pusieron a él voluntariamente los pecados del mundo. Cuando usted está llena de pecado y se encuentra con Dios allí realmente, esos pecados le van a causar una angustia mental y un dolor, un quebrantamiento del corazón que le van a causar la muerte. Es como un fuego que se le va a hacer dentro. Así mismo murió el Hijo de Dios. En términos muy bonitos, hermano, ¿verdad? Yo lo que queremos entender es, por ejemplo, hay un lapso allí en la cual me llega a pensamientos muy lejanos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llega esa parte de justicia Pero es al que, que fue tan cruel, malo y asesino? por eso, hermano, es que la justicia que usted se imagina no es la justicia de Dios. Aquí lo vamos a ver más adelantito. Y no creo que vamos a poder ya terminar. Porque eso es lo que no entendemos nosotros. Interrogante como hermana acá, de que en verdad yo quisiera saber cuál es el punto, porque yo soy parte. Bueno, por eso, pero es que necesitamos tiempo, porque estos temas no son de una cosa de un día para otro. O sea, necesitamos presentar muchos temas para que podamos entenderlo. No. Yo entiendo una parte, pues, que nosotros vivimos en un mundo en la cual nosotros estamos enclavados en muchas mentiras, ¿verdad? Claro. Disfrazadas, han utilizado las partes gramatical y la han puesto de manera y otra, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos responder exactamente a un grupo ni a otro. La verdad, queremos saberla, pero de una manera que se muestre bíblicamente de manera sencilla, directa, para que podamos entender y podamos llevar esta situación más claramente. No, hermana, mire, yo estoy puesto, mire, estos temas yo me podía pasar todo un año entero hablando de esto. Pero esto necesita ser explicado. Por eso, hermano, le estoy dando las bases para que pueda entender la cosa. Dios no mata directamente a nadie, Él permite. Usted vio como Job, dice Elena G. White, por eso se permitió esa historia de Job. Ahí se ve claramente, ¿quién es el que ejecuta la cosa? Satanás la ejecuta. Dios permite. Entonces, Él siempre, esa es la actitud que Él tiene. La justicia de Él es hacer lo correcto. Es como cuando dice, este hombre era justo. Un hombre que andaba castigando a nadie. Es que obedece, que es justo, que hace lo correcto. Y lo correcto de Dios
es mostrarle misericordia al pecador para que se arrepienta, pero si la persona no quiere, la justicia de Él es dejarlo, que esa persona coseche las consecuencias de no querer estar cerca de Él. Y eso lo sabemos que lo dejamos, lo deja ¿verdad? Claro, entonces, ¿qué sucede si Dios es la vida? Dice él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él es la vida y yo me separo de Él, ¿qué cree que va a pasar? Si yo tengo pecado que no me deja estar unido a Él y el pecado me va a apartar de Él, ¿qué sucede? O sea, Dios viene Exacto, pero no es Dios el que lo está matando directamente, ¿eh? hermano, cuando Él viene, solo Dios viene a observar cómo se muere. Él viene a buscar a sus hijos y los otros van a morir, no porque Él los quiera, al mismo ellos no lo pueden soportar. El resplandor de usted, Él va a matar con el resplandor. Claro, o sea, en cierta forma, pero no es algo directamente. O sea, por ejemplo, imagínense que está lleno de gasolina y aquí hay un fuego y usted no se aleja de ese fuego, está cerquita ahí. ¿Qué le va a pasar? Pero Dios viene entonces con el resplandor de la gloria a matar. No, esa no es la intención de Él, pero es la consecuencia natural de ellos no haberse arrepentido. La intención nunca ha sido del Padre matar, jamás. Bueno, por eso, pero es que tenemos que, Él no es asesino. O sea, pero hay una realidad. O sea, partamos de un hecho. Vamos a partirlo del punto de vista de un juez. El juez existe dentro de una corte. Sí, Es la máxima autoridad. Después existen los fiscales, los abogados, y etcétera, el juzgado que va, el último va al veredicto. Pero vamos a decir en términos generales. De allá sacaron esas prácticas, enseñanzas. Miren, si existe un juez y un culpable, vamos a hablar de un para haber un caso de justicia tiene que haber una constitución, su ley, sí. todo lo que tiene que ver con ese tipo de leyes y cosas y aplicación. Entonces, si llega el momento que tiene que ejecutar y dar un veredicto el juez, vamos a decir que haya pena de muerte. Ajá. Y entonces el juez determina que el tipo es culpable y ese tipo lo llevan a la horca, como le vayan a hacer la cosa, enchufle con eléctrica, la forma eléctrica, como lo sea, pero lo van a matar. Entonces después de eso, ¿lo hacen culpable o no lo hacen culpable al juez por aplicar la justicia? Lo que pasa es que nosotros está bien, está bien. Lo que pasa es que estamos usando una justicia humana para ponérsela a Dios. No, pero es que la justicia humana no es eso, no es igual a la justicia de Dios, hermana. Entonces ahí está el problemita. El juez no es culpable, no es pero tiene que aplicar. Pero por eso, el juez tiene que guardar su propia ley. Si un juez viene en Estados Unidos, un juez de la juez suprema y él contrae de la ley, también va a ser juzgado. ¿Entiendes? Pero ¿por qué va a ser juzgado el juez? Suponiendo que el juez mate a alguien, ¿qué va a pasar con el juez ese? No le va a pasar nada porque él está... No, pero que no lo mate en el juicio, que lo mate afuera, que lo mate en su casa, en otra parte. Que lo mate en otra parte, que no sea ahí en el juzgado, que lo mate en otra parte. Pero no, eso no importa la ley estamos haciendo dos ejemplos directos. Bueno. Justicia terrenal no importa porque intuitivamente lo terrenal con lo acá tiene la misma aplicación porque de Roma viene toda esa aplicación. Bueno, por eso es que esa es la justicia de que si nosotros estudiamos aquí, vemos que la justicia de Satanás es esa. Él fue el que salió con esta justicia de que todo pecado debe ser castigado y que si perdona, entonces no es un Dios de verdad y justicia. Esa es la justicia de Satanás, que todo pecado tiene que ser castigado. Y nosotros creemos eso porque hemos traído eso de Satanás. Lo que a nosotros nos interesa es, ¿va a morir o no? Claro que va a morir. ¿Quién lo va a matar?
Claro que va a morir porque él está lleno de pecados. De los pecados que cometió, que no se arrepintió, que se arrepintió y se fueron, pero no, él, esa maldad está dentro de él. Entre más, como él es el principal de la cosa, cargando una cantidad. Él va a morir por el pecado, el efecto del pecado. Dios murió en la cruz por el pecado de nosotros. Sí. Usted aceptó que viene la gloria del Padre y los extermina a los ángeles caídos, a Satanás, ¿o no? Cuando viene... Mueren por el efecto de su presencia. Pero ¿de dónde vino esa gloria, ese resplandor? Bueno, viene de él, viene de él, pero pero su deseo no está matando. Son dos cosas distintas. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia. Por ejemplo, en el momento de que comienza la persona de Dios y la persona del diablo, porque son dos seres, uno representa el bien, uno representa el mal. El mal acabó en un tiempo con el Dios viviente y lo hizo añicos en la parte Ok, espiritual. hermanita, mire, estamos en medio del tema, yo voy a terminar aquí, si usted quiere vamos a terminarlo y ahorita porque aquí no podemos, o sea, no. Está bien, hermano, ahora. Mira, si nos vamos en un tema con generalidades, yo no voy a entender, mi otro hermano, usted tiene que ser específico. Bueno, estoy dándole los principios. El tema, porque de aquí nos vamos a hacer 10.000 años y no va a terminar ese tema. Y viene el diablo entonces a hablar. Porque no me dejan hablar, hermano. Ustedes están interrumpiendo. Este no es un momento para dialogar. Este es un momento para presentar la palabra, ¿entiendes? ¿Entiendes? Entonces, es más, vamos a terminar aquí, porque ya se hizo tarde. Pero si quiere oramos y nos quedamos. Yo estoy dispuesto a quedarme todo el tiempo que ustedes quieran. Para... Lo que pasa es que yo quisiera como que pasáramos a otra instancia de enseñanza bíblica para poder avanzar. Tema específico. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que esto se rompa para que quede ya sentado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Ok. Vamos a terminar aquí entonces. Si quiere, usted hablamos del tema. Sí, Y que nuestro Padre nos bendiga. El principio que Dios se maneja es que Él no cambia. Es como nosotros que hoy estamos alegres y mañana estamos enojados y hacemos cosas por la ira. ¿Entiende? Él no es así. Dice, yo Yahweh no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Si Él fuera como nosotros, cuando nosotros nos apartamos de Él y empezamos a hacer cosas raras y degradantes, Él allí nos mataría. Pero Él no es así. Entonces, Él no ha sido que mate en el Antiguo Testamento, luego el Nuevo viene y muestra un carácter totalmente diferente. Y el nos muestra el verdadero carácter del Padre. Pues Él dice, mira, que me ha visto al Padre y ahora se va y luego va otra vez a matar al final miles y billones de personas. O sea, ¿qué clase de Dios es ese? Que Él dice que yo no cambio y cambia de un lugar a otro y de la época del tiempo. O sea, ¿entiendes? Esos son los principios que rigen. mira que ahí en Apocalipsis habla que de la tercera parte de la tierra, que la tercera parte de esto, todos se van por tercera parte y todos van a ver morir. Ok, pero morirán por sus pecados. No quisieron aceptar. Él tiene que dejarlos. Van a morir como Yeshua murió en la cruz. ¿Quién puso esa regla? ¿Quién puso esa regla de morir? El pecado. La paga del pecado es la muerte. El pecado nos separa de Dios, que es la vida, y nos va a causar la muerte, ¿no? Vamos a terminar aquí, hermanos. Que nuestro Padre lo bendiga y que nos ayude a abrir la mente. A veces que se nos hace difícil. Pero por eso, hermano, esto necesita tiempo, no es así de un día para otro. Este es un tema bien difícil. Ok, que nuestro Padre los bendiga, hermanos. Gracias.